Ya, como ya mencionaba, por ejemplo, acá en peces, estos autores trabajaron, por ejemplo, a 1 grado en el super chilling por 23 días. Entonces esto con el objetivo de encontrar cómo influye esta temperatura. Por ello, por ejemplo, ellos encontraron que dice que retarda el crecimiento bacteriano en los peces, así como también la estabilidad en el color. Como ya mencionaba en el caso anterior de la carne, esta temperatura es que el color se mantiene, entonces para un consumidor es mucho más atractivo este color. Por ejemplo, acá en la imagen podemos ver el super chilling. Por ejemplo, el chilling aquí esto es la parte congelada del pescado o del pez. Entonces aquí en la congelación es prácticamente casi el 100% o el 100% del producto congelado. Por ejemplo, en el super chilling es más o menos entre el 50-60% de congelado del alimento. Entonces en eso se diferencia lo que es el proceso. El sobreenfriamiento, por ejemplo, aquí trabajaron en lo que es vegetales. James et al. 2009, por ejemplo, trabajó con lo que son ajos. Ellos trabajaron a una temperatura de 9.3 y 6.6. Ellos trabajaron, por ejemplo, a una semana, analizaron por una semana. Entonces, por ejemplo, ellos encontraron que dice que el ajo, aún así por debajo del punto de congelación, no encontraron como una ligera degradación o que el producto pueda estropearse. Entonces, esto beneficiaba mucho estas condiciones para que el ajo pueda mantenerse mucho más tiempo, pero no así en otros alimentos. Por ejemplo, también aquí en la papa trabajaron a 4.4, a 1.1 y a 3.9 de temperatura. Y por ejemplo, aquí lo que hay un punto muy importante, lo que se tiene que tener en cuenta, es que al ser un producto subenfriado, es mucho más complicado mantener la cadena de frío, porque en el proceso de transporte ocurren muchos factores, influyen muchos factores. Por ejemplo, una de las cosas que también analizaron o encontraron es que la nucleación ocurre producida por la vibración. Por ejemplo, hay un experimento de que tienes el agua subenfriada, pero no está congelado, no tiene hielo, pero basta que puedas golpearlo sobre la mesa, sobre alguna superficie, y el agua comienza a congelarse inmediatamente. Entonces esto mismo es lo que ocurre en el alimento. Una ligera vibración hace que el alimento pueda producir una nucleación. Nucleación, ¿qué quiere decir? La formación de cristales de hielo. Por ejemplo, acá también se trabajó con lo que son subenfriamiento de lo que es frutas. Para frutas es mucho más complejo, mucho más complicado, porque no hay tanta información acerca de subenfriar frutas. Por ejemplo, acá lo que el autor menciona es que si es un producto que tiene un alto costo, es beneficioso hacer este tipo de proceso. Pero si el alimento es un alimento relativamente cómodo, relativamente barato, entonces no es recomendable poder realizar este proceso, porque el proceso de compra de equipos, de poder mantener las condiciones, es mucho más complejo, mucho más costoso, entonces como que no conviene por ese lado. Por ejemplo, acá trabajaron con lo que son arándanos. Ellos trabajaron directamente en la planta, entonces para ver la influencia por ejemplo, trabajaron aquí también con lo que son arándanos cosechados y arándanos frescos. Entonces ellos encontraron de que trabajaron por ejemplo con unos más maduros que otros, pero por ejemplo en lo que son más maduros, o sea, ya la concentración de azúcar es mucho mayor. Por ejemplo, en naranjas y pomelos, ellos trabajaron con, si mal no recuerdo, con un grado Brix hasta de 20 grados Brix. Entonces, al ser un alimento mucho más maduro, tiene mayor concentración de grados Brix, mayor concentración de azúcar, entonces
Esto dice que influye en el subenfriado del alimento. Por ejemplo, si la fruta está mucho más verde, mayor contenido de almidón, como que la temperatura de subenfriado va a ser mucho mayor. Entonces va a llegar a temperaturas más altas. Entonces aquí lo que encontraron es que a mayor concentración de grados Brix, menor temperatura de subenfriado. Y el siguiente caso les voy a explicar a ellos. Buenas noches. Bueno, a continuación vamos a continuar con la exposición, lo cual en este cuadro se muestran los tres tipos de procesos. Uno que es el almacenamiento en el aire, al ambiente. El otro que es el enfriamiento por el sobreenfriamiento, y el último que es el enfriamiento con super chilling. Bueno, acá en el primer tipo de proceso se utilizó a 4 grados Celsius, el segundo a -2 por 24 horas, y el super chilling se utilizó a -20 grados Celsius por 4 horas hasta 4 días. Bueno, en el los efectos que se observó fue que en el primer proceso hubo una pérdida de peso durante el almacenamiento. En cuanto a en el segundo proceso, se vio que entre las temperaturas de 1 grado Celsius hubo la superficie del alimento se había deshidratado, o sea, se había envejecido, lo cual o sea, lo que se había envejecido fue ligeramente. Esto mayormente no alteró mucho el producto, y también se informó que en el otro proceso se observó que la pérdida de peso en este proceso fue menor, ya con un 0,57% de disminución de agua del alimento, y siguiendo con el proceso, se obtuvo que la condensación del producto, se obtuvo que se obtuvo que el producto se reduce, pero menor, con un menor también con un menor tiempo de menor actividad de agua en el alimento. Así como se habla de los beneficios del proceso que es subenfriamiento, también se encontró reportes negativos, ya que en algunos estudios se realizaron que si ponían a hacer el subenfriamiento bajo cero, estos alimentos se dañaban, ya sea se reducían, y lo cual afectaban la calidad como también la vida útil. Uno de los estudios realizados fue por Ando, que fue en el año 2007, lo cual trabajó con el alimento caballa,
a temperaturas de 10 a 1,5. El problema que encontraron en este producto fue el deterioro muscular, que fue a 0,5 grados, lo cual indica que si llegaron a la conclusión que si a temperaturas de 10 grados Celsius, menor va a ser el deterioro de la firmeza muscular del producto, como también la reducción del tamaño disminuye. Conclusiones. Bueno, así como se concluye que así como se encuentran beneficios o contras, este proceso es muy bueno para algunos productos que requieren, lo cual uno de lo que es un punto importante es que le ayuda a reducir los desperdicios, ya que mayormente en la congelación se encuentran congelación, enfriamiento o otro proceso, se encuentran desperdicios, ya sea en congelación, digamos, daño por frío y otras pérdidas. Otro sería los parámetros inadecuados. También se llega a otro punto, es que llegan a la influencia de la composición de los alimentos en el proceso de sobreenfriado. Otro, control de influencias externas, lo cual se encuentran fluctuaciones de temperatura y vibraciones. Y el beneficio que nos da este proceso es que el requisito es más bajo de energía, lo cual no se elimina el calor latente. Y este proceso mayormente se puede realizar en carnes, pescados, lo cual se tiene que tener en cuenta los costos. Gracias.